noches, señoras y señores. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida a este webinar llamado Fuentes de Energía, Perspectiva e Interrogantes. En esta oportunidad queremos darles las gracias a todos ustedes por asistir a este webinar informativo. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, a través del Comité Nacional Mujer Ingeniera, a cargo de su presidenta, la ingeniera Esmeralda Azurza, en colaboración con la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, que está conformado por un grupo de mujeres peruanas que se desarrollan en el ámbito de la ingeniería y la tecnología y buscan promover la participación y liderazgo de la mujer ingeniera en el Perú. Además, ofrecen asesorías a organizaciones públicas y privadas. Para ello, voy a saludar a la ingeniera Malena Alcántara, miembro del Comité Nacional Mujer Ingeniera, y a nuestro expositor, el ingeniero Emilio Fermín Porras Sosa, quien nos hablará en breves momentos sobre fuentes de energía, perspectivas e interrogantes. A continuación, hablaré un poco de la trayectoria de la ingeniera Malena Alcántara, miembro del Comité Nacional Mujer Ingeniera. Ella es ingeniera electricista colegiada, especializada en seguridad eléctrica, certificada en ISO 45001 por la TÜV Rheinland. Laboró en sectores de petróleo, gas y energía. Actualmente es ingeniera inspectora de seguridad en Enel Distribución. De esta manera, le cedo la palabra a la ingeniera Malena Alcántara para que nos dará las palabras de bienvenida a este ciclo de conferencias organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú y el Comité Nacional Mujer Ingeniera y AMIP. Adelante, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. ¿Qué No tal, puedo ingeniera? ¿Puede preguntar. prender su cámara, por favor, ingeniera? No la puedo. Aparece que está bloqueada. A ver, ahí puede... Ahora Ay, sí. perfecto, ingeniera. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy vamos a recibir un webinar de fuentes de energía y perspectivas e interrogantes. Y uno de los puntos básicos aquí que tenemos que considerar también es que, como sabemos, las fuentes de energía no renovables cada vez están siendo de menor, digamos, utilización. ¿Correcto? Entonces, a futuro nosotros tenemos que tener en cuenta que, como antes decíamos, un mix energético ya no es tanto lo que se va a hacer. Vamos a entrar a un tema más de las energías renovables. Si vamos viendo las perspectivas a nivel mundial, y justo es uno de los temas que se van a tocar en este webinar, las perspectivas a nivel mundial es pasar más a las renovables de cierta manera. Hemos visto que en nuestro país en sí se están aumentando el tema de implementar centrales, en el caso de solares o eólicas. En este caso, nosotros estamos implementando, en nuestro país, en Perú, estamos implementando que hayan mayores centrales, un mayor ingreso de energía renovable. Ahora, uno de los puntos principales, el por qué este webinar es muy importante, es por esa transición que no solo engloba como antes se veía venir, ¿no? Como antes se veía que todo venía englobado en la parte de energía desde Europa, Norteamérica, Centroamérica, sino también Sudamérica, de la misma manera ha estado impulsándose para poder estar dentro de los indicadores de los países en los cuales la transición energética está siendo cada vez tomando una mayor representación. Se está tomando una mayor representación y en ese sentido los invito a mantenernos a todos atentos a lo que el ingeniero Emilio Fermín nos va a poder compartir acerca de estas nuevas perspectivas que se están tomando acerca de esta transición energética a nivel global. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Malena Alcántara, por sus palabras y agradecemos su participación esta noche. A continuación, voy a hacer una breve reseña de nuestro expositor, el ingeniero Emilio Fermín Porras Sosa. Él es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y maestro en ciencias con mención en ingeniería química.
Trabajó para la refinería La Pampilla desde 1982 al 2021, siendo su último cargo gerente de operaciones y aduanas. Es docente en la UNI desde 1981 hasta el día de hoy y también en la Universidad de Lima desde el año 21. Experiencia en empresas nacionales y transnacionales, gestión de la cadena de suministro de materias primas a refinerías y salida de productos a mercado nacional e internacional, administración de contratos con clientes mayoristas y proveedores. De esta manera le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Emilio Porras Sosa, que nos hablará esta noche del webinar titulado Fuentes de Energía, Perspectivas e Interrogantes. Buenas noches, ingeniero. Puede seguir usted. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Ingenieras, a la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, quien me hizo llegar esta invitación para dictar esta charla. También mi agradecimiento al colegio por la invitación. Vamos a hacer la charla de las fuentes de energía y sus perspectivas, ¿no? Porque las energías, pues la energía es lo que mueve al mundo, ¿no? Las economías están muy ligadas al consumo de energía, ¿no? Sin energía no moveríamos el mundo, no habría desarrollo económico. El desarrollo económico se sustenta en el consumo de energía. De ahí que la energía es importante y entonces tenemos que conocer las diferentes fuentes de energía que tenemos. Aquí tenemos algunas expectativas, ¿no? O sea, en los últimos 20 años, el consumo de energía se ha incrementado sustancialmente, sustancialmente. O sea, ha crecido en un 60% el consumo. Eso es un crecimiento bastante grande, ¿no? Y por lo tanto, pues, si el consumo aumenta, la oferta de energía también tiene que aumentar, ¿no? Y esto va a continuar en el futuro, vamos a seguir consumiendo petróleo y gas, sobre todo gas, que es un combustible más limpio, ¿ok? Se están presentando avances tecnológicos para aprovechar mejor las reservas fósiles, los combustibles fósiles, o sea que hacer que contaminen menos. Y hay una fuerte presión para que aumenten las eficiencias de las plantas de generación, o sea, en otras palabras, que consuman menos suministro y generen más energía, ¿no? Y como ya lo dijo la ingeniera Alcántara, pues se está incidiendo mucho en las fuentes de energías renovables, ¿no? Fuentes de energías renovables y que son amigables que son mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, las preguntas son, ¿qué nos espera las diferentes fuentes? ¿Cómo se van a comportar las diferentes fuentes? ¿Cómo nos van a ayudar las nuevas tecnologías? Las nuevas fuentes con las existentes se van a asociar o van a competir y se van a desplazar, ¿no? Y todo esto sin olvidarnos el tema medioambiental, ¿no? Porque toda la presión para migrar a fuentes de energías renovables es la presión del medio ambiente, ¿no? Muy bien. Aquí podemos ver cómo ha venido evolucionando el consumo de energía y cómo se prevé que va a estar por los de acá a 30 años, ¿no? Y vemos que el petróleo ha mantenido su presencia permanentemente, un poco menos del 50%, ocupando un 40% de las fuentes de energía. Para el 50 sí se prevé que va a reducirse. El que ha crecido mucho es el gas natural, desde un 21% en un principio hasta un 29% en la actualidad, pero también se prevé que va a disminuir. El carbón, pues, ha ido siempre
en franco descenso, ¿no? Franco descenso. Y la energía nuclear, pues es una muy buena fuente de energía, pero dado los desastres que hemos sufrido, ¿no? Primero en Chernóbil, en Rusia, y luego en Japón, con el tsunami, pues hace que la gente tenga temor a esta fuente de energía por el riesgo que implica. Y lo que sí que podemos constatar es que las energías renovables se han mantenido más o menos constante en su participación, pero se prevé que de hoy para adelante van a tener un fuerte crecimiento, ¿no? Y van a alcanzar un 27% de participación en el 50, si no es más, ¿no? Porque se están viendo muchos esfuerzos en el mundo para incrementar la provisión de energía renovable. Y desde siempre, o sea, y esto de los reemplazos, ¿no? De una fuente de energía con otra, no es nuevo, señores. Lo hemos vivido desde los albores de la civilización. En un principio, nuestros antepasados muy antiguos, ¿qué usaban? Solo usaban energía renovable. Usaban el calor del sol y usaban el calor que les daba la leña, ¿no? La leña, los residuos orgánicos que quemaban. Y todo eso era renovable. Y por miles de años hemos vivido con energía renovable, que era básicamente la energía solar y la energía que te daba las plantas, ¿no? Hasta que apareció el carbón, ¿no? En los años 1800 aparece el carbón y es el causante de la primera revolución industrial, donde aparecen las locomotoras, etcétera, ¿no? Y luego, a fines de los 1800, aparece otro gran protagonista, el petróleo. Entonces, fíjense cómo aparece el carbón, baja las fuentes renovables que usaban nuestros antepasados y el carbón se incrementa. O sea, hay una sustitución. Luego aparece el petróleo, aumenta el consumo del petróleo y la del carbón disminuye. Y luego viene el gas natural, ¿no? Que ya ofrece una combustión mucho más limpia. No genera hollín, no genera cenizas y va desplazando a estas fuentes de energía. Entonces, no es que sea nuevo el concepto de reemplazo, ¿no? O sea, lo hemos vivido en la historia y lo vamos a seguir viviendo, ¿no? Como decíamos, a mediados del siglo pasado predominaba el uso de la leña y los residuos orgánicos, ¿no? Esta se fue reemplazada por el carbón por el petróleo. El petróleo está haciendo, gran parte del petróleo está siendo sustituido por el gas natural, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué combustible va a reemplazar al petróleo y al gas? ¿No? ¿O qué fuente de energía? El factor medio ambiente juega un papel muy importante. Pero hay que mirar el tema del medio ambiente desde una perspectiva global, no solamente parcial, ¿no? Todo el problema viene por el calentamiento global que tenemos, o sea, el efecto invernadero, que es originado por las emisiones de CO2, ¿no? De CO2, de hidrocarburos, y que forman una capa en la atmósfera que hace que no se refleje, que no salga al espacio la energía que se refleje de la Tierra, porque parte de la energía que recibe la Tierra del Sol, parte lo absorbe y parte la refleja. Y se debiera ir al espacio, pero esta capa de gases de efecto invernadero que han hecho, pues es como un espejo. La energía se refleja de la Tierra y choca en ese espejo y se refleja nuevamente en la Tierra, lo que origina el calentamiento, el efecto invernadero. Entonces, aquí vienen todas las preocupaciones. ¿Quién produce el bendito CO2? Pues la combustión de los combustibles, ¿no? Y le hemos echado la culpa a los combustibles que produce el CO2, que las industrias que consumen combustibles, las fundiciones, las minas y todo, queman combustible o queman carbón o queman gas natural y producen CO2. Pero a veces también nos olvidamos que el CO2 es importante para la vida de la Tierra, ¿no? Todas las plantas
consumen CO2. O sea, las plantas, su alimento es el CO2. Ya, el CO2 no es del todo malo, ¿ok? Entonces, pero todo esto ha hecho que la población se vuelva más sensible y presione, ¿no? Y presione a los gobiernos y a las organizaciones mundiales, internacionales, a disminuir las tasas de contaminación. Pero ¿qué ocurre? Bajar las tasas de contaminación implica menos trabajo en la industria. O sea, tiene que bajar la actividad de la industria, porque la industria es la que contamina. Pero por otro lado, la sociedad misma, la que pide menos contaminación, pide más puestos de trabajo, pide calidad de vida. Y la calidad de vida viene involucrado con consumo de energía. O sea, esto es como que el gato que quiere morderse la cola, ¿no? Y empieza a dar vueltas, ¿no? Muy bien. Entonces, las energías renovables son más caras y a todos nosotros no nos gusta pagar más por la energía. Sin embargo, esas son las contradicciones, las paradojas que existen en la sociedad, ¿no? La sociedad se resiste a que le suban el costo de energía, pero pide que las energías ahora que son baratas sean reemplazadas por energías que son caras, pero no las quiere pagar. ¿Ok? Entonces, todo esto se da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una transición que no sea una limitación para el desarrollo de la economía, porque el desarrollo de la economía crea puestos de trabajo, da calidad de vida, pero también que esa sustitución vaya reduciendo la contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar la tecnología, y tecnología para abaratar costos, ¿no? Aquí vamos a ver, fíjense, unas comparaciones, ¿no? De cómo han sido los consumos, que es más o menos lo que ya hemos visto. Este es a nivel mundial. Fíjese, hace más de 40, hace 50 años, el petróleo y sus derivados significaban más o menos el 50% del consumo de energía. Y el gas natural, 14%. Y en la actualidad, el petróleo representa algo menos, 41%, y el gas natural ha crecido un poco. ¿Quién ha subido mucho? La electricidad. Claro, ahora todos nuestros equipos en casa son eléctricos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como calidad de vida, ¿no? En el año 73 no teníamos microondas, hoy tenemos microondas. En el año 73 no había hornos de aire, ¿no? De aire caliente que cocina las cosas sin aceite, hoy lo tenemos. Y todo eso aumenta el consumo de electricidad. Pero la electricidad tiene que ser generada. Entonces, y mucha de la generación es a base de productos de petróleo. Y el carbón sí, pues se ha ido muy al descenso, ¿no? Este es a nivel mundial. Pero veamos ahora cómo ha sido en nuestra región, o sea, en América Latina y el Caribe. Fíjese, el petróleo, 69%, o sea, muy dependientes del petróleo. En cambio, en el 19 sigue fuerte su participación, sigue más de 50, en 53%, pero ha disminuido, ¿no? El gas natural se ha incrementado ligeramente y nuevamente se ve el mismo efecto de la electricidad, ¿no? ¿Por qué la electricidad aumenta? Porque, pues, la gente busca calidad de vida. En el año 73, me imagino que muchos hogares no tenían aire acondicionado. Hoy los tienen en su casa, ¿no? Y eso es consumo de energía. O sea, lo que les quiero decir es, la sociedad también es responsable del mayor consumo de energía, no solo las industrias. Es más, las industrias producen porque la sociedad pide los productos que producen las industrias, ¿no?
Si no hubiera demanda, las industrias no trabajarían. Y hay demanda, ¿por qué? Porque la sociedad demanda el producto que la industria produce. Y aquí tenemos la evolución por sector, ¿no? O sea, ¿dónde está el mayor consumo de energía? Fíjense, el transporte, mucho el transporte. O sea, estamos hablando de los buses, los barcos, los aviones, los trenes, el gran consumo de energía. Y ha ido creciendo, porque la sociedad se traslada a más, ¿no? O sea, sabemos que cada vez nuestros centros de labores están más lejos de nuestros hogares, entonces tenemos que transportarnos más distancia. El sector industrial también ha desarrollado, todos han desarrollado, pero el que sobresale es el transporte, ¿no? El crecimiento del consumo de energía por el sector transporte. Esto es América Latina. Y ahora vemos, vamos a comparar entre el 18 y el 19 cómo han sido las fuentes de energía primaria. ¿Qué son las fuentes de energía primaria? Son aquellas fuentes, son la energía primaria que no ha sufrido ningún cambio, ¿no? O sea, son las fuentes naturales de energía. ¿Ok? Por ejemplo, la electricidad no es una fuente natural, ¿no? La electricidad es una fuente secundaria de energía porque se produce a partir de la energía hidráulica o a partir de la combustión de los hidrocarburos o del carbón, ¿no? Entonces, pero estas son las primarias, que estamos hablando de petróleo, de carbón, de gas natural, de la hidroenergía, o sea, la energía que traen los ríos, ¿no? La altura, la biomasa, o sea, la materia orgánica, y la solar y eólica. Y aquí también podríamos agregar la mareomotriz, ¿no? Porque las olas también tienen energía y se está aprovechando mucho en Europa. Entonces aquí podemos comparar, por ejemplo, fíjense, el consumo, eso está en porcentaje, el consumo de petróleo, tanto en Chile como en Colombia, la penetración del petróleo, del consumo de petróleo es mayor que en la de Perú. Y felizmente nosotros, como Perú, tenemos camisea, ¿no? Si el gas natural, fíjese la gran participación que tiene. Tiene una gran participación el gas natural, que es una combustión limpia. Tenemos hidroenergía, ¿no? Tenemos la suerte de tener los Andes, tenemos caídas de agua, entonces aprovechamos la hidroenergía. Igual Colombia, pero Chile no lo tiene, ¿no? Chile no lo tiene. Y Chile todavía sigue consumiendo carbón. Sigue consumiendo carbón. Biomasa, nosotros estamos aprovechando, igual que Colombia, muy poco la biomasa, muy poca la biomasa. Y tenemos ingentes cantidades de biomasa que se desperdician, ¿no? Chile los aprovecha mejor. Y en cuanto a la solar eólica, creo que estamos despegando, ¿no? Estamos trabajando en estos últimos años. Tenemos algunos parques, tanto eólicos como de paneles solares que van a ayudar. Pero esta es la foto de hace 2 años, ¿no? Que servirá para compararnos dentro de 5 años cómo hemos evolucionado. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, una de las fuentes, que es más de las que hemos visto, que en el caso del Perú es más o menos 40%, en el caso de Colombia es mayor y en Chile es mayor, ¿no? Esta fuente de energía más o menos representa el 39-40% de las energías primarias que se consumen. El uso del gas natural lo que ha hecho es quitarle un poco de mercado al petróleo, porque el gas natural es, como les dije, tiene varias particularidades, ¿no? El petróleo, cuando compras productos de petróleo, lo tienes que pagar en el momento en que lo compras.
En cambio, el gas natural no, se paga después que lo usas, porque el gas natural llega por tuberías a las empresas, a las fábricas, a las casas, y luego viene a fin de mes y miden cuánto has consumido y recién te cobran, ¿no? Esa es una facilidad que tienes con el gas natural. ¿No? Se prevé que el petróleo se va a seguir consumiendo en mayor intensidad en los países no desarrollados, porque los países desarrollados van a tender a migrar hacia las energías renovables. Eh, por el lado de la oferta, no hay ningún problema. O sea, hay reservas, tenemos reservas de petróleo para 30, 40 años, igual de gas, ¿no? Entonces, no hay problema. O sea, el consumo está sustentado. Y el gas natural, como decíamos, pues se está haciendo mucho trabajo con gas natural, ¿no? Mucho trabajo con gas natural. O sea, por ejemplo, Japón, después del desastre del tsunami que sufrió y que sufrió la avería en su planta nuclear, pues ahora todas sus plantas eléctricas son a partir de gas natural. Y Japón no produce 1 metro cúbico de gas natural, todo gas natural lo tiene que importar. Y en eso, lo que veníamos diciendo antes, la tecnología tiene que apoyar. Pues para transportar gas natural cruzando el océano, pues necesitas hacerlo en barco. Pero para hacer eficiente ese transporte, el gas natural tiene que estar en estado líquido. Y entonces se ha hecho uso de las tecnologías, del desarrollo de materiales que soporten las bajas temperaturas para mantener el gas líquido y se han construido pues buques que transportan gas, ¿no? Que es lo que podemos ver en la foto de la parte de abajo, ¿no? Entonces, muchos países desarrollados están usando gas natural, como les decía, entre ellos Japón, y va a seguir creciendo. Estamos ya en un 25-30% de participación y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la otra ventaja es que es un combustible limpio. En una industria usas gas natural y no te ensucia los equipos, los hornos, los intercambiadores de calor, los calderos, no los ensucia, lo cual hace que reduzca el mantenimiento en esos equipos, ¿no? El costo de mantenimiento. Es fácil su uso, es limpio, no genera menos CO2 que el... Y aparte de que hay reserva suficiente, pues la infraestructura que se ha ido creando soportan este consumo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Perú tenemos acá en Pampa Melchorita, al sur, que en el año 2010 se empezó a construir la planta de liquefacción de gas natural y desde ahí exportamos gas natural licuado. Y Europa importa mucho gas natural licuado. Japón, todo su consumo de gas natural es importado. Y aquí tenemos el autor de la primera revolución industrial, el carbón, ¿no? ¿Cuál es la facilidad del carbón? Pues el carbón tiene un gran poder calorífico, ¿no? Pero es contaminante, es contaminante. ¿No? Deja mucho residuo, ensucia los equipos, genera mucho CO2, genera dióxido de azufre, porque tiene azufre, ¿ok? Pero aún hay plantas de generación eléctrica todavía que funcionan con carbón, ¿no? En China se usa mucho carbón, ¿por qué? Porque el carbón es barato, ese es el atractivo del carbón. O sea, es un combustible barato y tiene mucho poder calorífico. Aquí la tecnología está empezando a ayudar a usar el carbón contaminando menos, haciendo menos daño al ambiente. O sea, ya se hicieron pruebas en la Segunda Guerra Mundial, sacar combustibles líquidos del carbón. Alemania lo utilizó
Pero esa tecnología ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy ya se pueden sacar combustibles líquidos del carbón a precios competitivos, ¿no? Que es la famosa gasificación del carbón. O sea, no es que el carbón sea el malo de la película, hay que usar la tecnología para que su uso no sea dañino, ¿no? Y es un recurso que tenemos, que hay que usarlo, ¿no? Y tenemos la energía nuclear. Lamentablemente la energía nuclear, pues, hay mucho temor de las personas, mucho temor de las personas. En Europa se han cerrado varias plantas nucleares, ¿no? Es, es, es una muy buena fuente de energía. El problema es la seguridad y es el temor, básicamente, debido a los desastres que han ocurrido, ¿no? Porque son desastres que dejan mucho daño, mucho daño. Y no es el daño local, sino se expande, ¿no? Las radiaciones expanden y dañan a las personas son daños que duran, pues, años, ¿no? O sea, no se llegan a curar las personas que han recibido la radioactividad. Y el otro gran problema de la energía nuclear es qué hacemos con los residuos, ¿no? Imagínense que sea muy segura la planta, pero esos residuos normalmente se llenan en tambores de plomo y se envían al fondo del mar. Y ahí están, durmiendo, si no sabemos qué podría pasar en el futuro, ¿no? Esos son los temas en cuanto a la energía nuclear. Y ahora ya veamos las energías renovables, ¿no? Las energías renovables. Tenemos la hidroeléctrica, ¿no? Y nuestro país tiene muchas caídas. El único problema que vamos a tener este año con el Niño global es la escasez de lluvias, ¿no? Y con la escasez de lluvias va a haber menos recurso hídrico, y por lo tanto la generación eléctrica a partir de las centrales hidroeléctricas va a disminuir, ¿no? La otra limitación de de esta fuente de energía renovable, el uso de esto, es que requiere de grandes inversiones, ¿no? Requiere de grandes inversiones, ¿no? De retorno lento. Por eso que las grandes centrales hidroeléctricas, ¿quién los hace? Los hace el país, no los hacen los privados. Son muy pocos privados que se atreven a hacer estas inversiones porque requieren de grandes inversiones, ¿no? Y si que requiere de grandes inversiones, requieren que el precio de la electricidad sea de un determinado nivel para poder recuperar las inversiones, ¿no? Entonces, la generación de electricidad a partir del gas natural o de los derivados del petróleo a veces es más barato que la generación con hidroeléctricas. Entonces ahí entran en competencia, ¿no? Entonces ahí no se fomenta no se ve favorecido la construcción de generaciones eléctricas. Esto se va a usar básicamente en los países emergentes, porque los países desarrollados supuestamente ya han explotado todo su recurso hidráulico, ¿no? A nosotros todavía nos falta. Y aquí ya tenemos la energía solar. Aquí ha habido un gran desarrollo tecnológico que ha ido abaratando las celdas solares y ha ido aumentando su eficiencia, ¿no? Antes, hace 20 años, hablar de celdas solares era carísimo, ¿no? Ya solo se usaba para hacer estudios o evaluaciones, ¿no? Porque eran muy costos su eficiencia era baja. Y ya la tecnología ha mejorado fuertemente la eficiencia de las celdas y su costo de construcción, ¿no? Y entonces ya lo están haciendo, se está haciendo un activo más atractivo, ¿no? El tema está que no en
todo lugar geográfico se puede instalar estas celdas, ¿no? Se tiene que instalar en aquellas zonas donde la densidad de energía solar sea alta, donde las radiaciones sea alta, ¿no? Para que sea eficiente la generación de electricidad, para que sea económica, ¿no? La otra limitación de esta fuente es que esta fuente no es continua, ¿no? No es continua, porque generará de día y de noche ya no genera, ¿no? Entonces, tienes que almacenar parte de la energía para que cuando estas celdas no funcionen, ese almacenamiento de energía empiece a suministrar energía a la población, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estamos avanzando bastante. En Europa, por ejemplo, tienen proyectos de techar los estacionamientos de los vehículos con celdas solares, ¿no? Que son grandes estacionamientos. En Europa, pues, lo que hace la gente va con su vehículo desde su casa hasta la estación del metro o de los autobuses, deja su vehículo ahí y con el metro, con el autobús, se va a su centro laboral que está dentro de la ciudad, ¿no? Esos estacionamientos, pues, son inmensos. Entonces se está construyendo ahí celdas solares, ¿no? La eólica es la fuerza del viento. Ya, la eólica tenemos mucho tiempo, o sea, tenemos bastante experiencia, ¿no? Aquí también la tecnología ha evolucionado y la energía eólica es una energía limpia, pero tampoco es constante, ¿no? No es constante, porque el viento no es constante, ¿no? Es una energía que va oscilando a lo largo del día. O sea, lo que genera una de estas aspas no es constante en el día, ¿no? Porque la intensidad del viento no es constante, ¿ok? Entonces también necesitamos de almacenar energía para que cuando haya poco viento se saque energía de ese almacenamiento y se pueda surtir la demanda, ¿no? Y no digamos, o sea, si bien es cierto, es una energía renovable, pero también contamina, ¿no? Contamina el paisaje, aleja la fauna, ¿no? Porque las aves se van a migrar a otro lugar de donde están las aspas, o van a morir algunas aves porque se van a chocar con las aspas, ¿no? O sea, también tenemos, les había hablado, la fuerza de las olas, ¿no? El movimiento es que las olas suben y bajan, también pueden mover generadores, ¿no? ¿No? Que es justamente lo que está escrito acá en el segundo punto, ¿no? La energía mareomotriz. Ya en los mares de Europa, en los mares sobre todo en el mar del norte, donde el movimiento del mar es muy grande, existen plantas de generación mareomotriz. También tenemos otra fuente de energía, y aquí en el Perú lo tenemos, ¿no? Es la energía geotérmica, ¿no? O sea, la energía que sale el agua caliente del fondo de la tierra, por la corteza, ¿no? No es una energía de alta calidad, pero se puede utilizar, puede ser, hay que trabajar mucho acá todavía, ¿no? O sea, no hay ninguna instalación que esté aprovechando esta energía, más que lo usan como baños termales, etcétera, pero se puede aprovechar esta energía. Después la fusión nuclear, que todavía seguimos ahí con los temas de los temores, todavía nos falta. La biomasa también hay que impulsar la biomasa, ¿no? Por ejemplo, así como del carbón se puede sacar combustibles líquidos, de la biomasa también, ¿no? Y ya se están haciendo algunas cosas con la biomasa. Ya se saca alcohol, ¿no? Alcohol que está reemplazando a una parte de la gasolina. Se está sacando biodiesel, o sea, de las semillas, ¿no? De estas semillas que producen aceites, ¿no? Puede ser la jatropa, la soya, qué sé yo, se saca
un biodiesel que está reemplazando al diésel, ¿no? La gasolina que se produce el petróleo, al diésel que se produce el petróleo. Por ejemplo, en el Perú ya no consumimos gasolina. Ustedes van a la estación de servicio y no le echan gasolina, le echan gasojol, que es más o menos un 92% de gasolina y 8% de alcohol, ¿no? Y el alcohol proviene de la biomasa, pues de la biomasa. Y en el diésel parecido, ¿no? Lo que se vende en el país es biodiesel, ¿no? Biodiesel se llama diésel B5, ¿no? ¿Qué es el B5? Que tiene 5% de biodiesel, o sea, que viene de las plantas, y 95% de diésel que viene del petróleo. Ya no es 100% producto del petróleo. Y aquí tenemos al gran protagonista, todo el mundo habla del hidrógeno, ¿no? Todo el mundo habla del hidrógeno. O sea, entonces, ¿qué se puede usar el hidrógeno? Fíjense, chicos. Hemos dicho que la energía eólica no es constante, ¿no es cierto? Que la energía solar tampoco es constante, no son continuas, ¿no? Entonces, se puede aprovechar en el momento en el cual tanto la energía eólica como la energía solar producen más electricidad que la que se consume, se puede aprovechar para generar hidrógeno. Y este hidrógeno sería la reserva, ¿no? Sería la reserva. Es más, el hidrógeno se puede transportar, se puede llenar, se puede transportar por ducto, es un gas, ¿no? ¿Ok? O sea, el hidrógeno se puede convertir en un almacenador de energía y se puede transportar esta energía. ¿Ok? Y cada día se están construyendo plantas de hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno se puede usar directamente en reemplazo de la gasolina, ¿no? Para usarlo en motores de combustión interna. ¿Y cuál sería su producto de combustión? Agua. Ya no producirá nada de CO2. Lo otro es usar las pilas de combustible a base de hidrógeno. O sea, ya no usamos las baterías, estas baterías comunes que son de químicos, sino celdas de combustible que consumirían hidrógeno. Y, igual, su producto que sería agua, ¿no? Que no contamina. El tema está, alguien me va a preguntar, ¿y cómo producimos el hidrógeno? Claro, hay varias formas de producir el hidrógeno. Ahora lo vamos a ver. Esta es una celda de combustible, por ejemplo. Es como una batería, donde entre hidrógeno y se toma del aire oxígeno y CO2. Ese es del aire. ¿Y qué producimos? Ocurre la reacción química, se genera electricidad, ¿y qué se produce? Agua y CO2. El mismo CO2 que se consumió se produce, no aumenta la producción de CO2, pero sí se produce agua que es amigable al medio ambiente, ¿no? Y aquí está la producción de hidrógeno. Hay varias formas de producir el hidrógeno. Lo podemos producir, y aquí está, por eso les decía, no es que se vaya a dejar de usar el petróleo, no es que se vaya a dejar de usar el carbón. Pues se pueden seguir usando estos combustibles para, por ejemplo, producir hidrógeno, ¿no? Y ahí tenemos tres hidrógenos, esto es lo que se comenta, tres hidrógenos, el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno gris y el hidrógeno azul se producen a partir de los combustibles fósiles, ya sea del carbón, del gas natural o de los productos del petróleo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el azul y el gris? Que en el azul, en esta producción de hidrógeno se produce CO2, chicos. Se produce CO2. Y en el azul lo capturas. Capturas el CO2, no dejas que se vaya al ambiente. Y tienen uso, ¿no? El CO2 tiene uso. Por ejemplo, se usa mucho en las bebidas carbonatadas, ¿no? Se usa mucho como hielo seco. O sea, ese ese CO2 capturado tiene uso. ¿Ok? En cambio, el gris no. Produces el hidrógeno, pero dejas que el CO2 se vaya al ambiente.
¿Ok? Y el hidrógeno verde ya es producido a partir de energías renovables, ¿no? La biomasa es renovable y, por ejemplo, puedes producirlo también a partir de la electrólisis del agua, pero ahí tienes que usar electricidad proveniente de energía renovable, o sea, electricidad proveniente de celdas solares, de hidroeléctrica o de eólica, ¿no? No vale que uses electricidad que se genera quemando gas natural, porque ese gas natural en el momento que se quemó generó un montón de CO2, ya no es hidrógeno verde. Muy bien, y una vez que ya tenemos el hidrógeno, esto lo podemos licuar, ¿no? Bajarle la temperatura y se licúa, o lo podemos tener en estado gaseoso, o lo podemos llevar también a estado sólido. Y ya en cualquiera de estos estados se transportan, ¿no? O sea, si ya lo tenemos líquido o sólido, ya se puede transportar en camiones, trenes, barcos, etcétera. Y si lo tengo en estado gaseoso, tengo que usar tuberías, ¿no? Tuberías, ductos para el transporte. ¿Y cómo lo uso? Fíjense, ¿cómo se usa? Obviamente, lo puedo convertir en amoníaco y del amoníaco a fertilizantes que tanto necesita la agricultura. Lo puedo usar como químicos en las refinerías de petróleo existentes o lo puedo usar en las plantas de fundición, ¿no? En las minerías. Eso es como producto químico. O como combustible. Puedo generar electricidad quemando carbón. Puedo usarlo como fuente de calor en los edificios, en los hoteles, en las industrias. Y puedo utilizarlo como combustible en los motores para los vehículos, los barcos, los aviones, ¿no? Por eso decíamos que el hidrógeno se convierte en el vector, o sea, en el que mueve, en que puede trasladar la energía, ¿no? Y fíjense cómo ha ido evolucionando. A ver, o sea, cómo se prevé que vaya a evolucionar, ¿no? Aquí tenemos la hidrólisis del agua a partir de energía eléctrica, es la que va a subir bastante. Y tenemos lo otro, que es la producción de hidrógeno, pero con bajo carbono, o sea, con baja emisión de CO2, o sea, cuando atrapas el CO2, ¿no? Pero la renovable va a ser grande. A esto están apuntando. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, si yo gasifico carbón, ¿no? Para obtener hidrógeno, esta es la cantidad de CO2 que voy a producir por kilo de hidrógeno. Es el carbón. Y si hago gasificación del petróleo, del petróleo, voy a producir menos. Si es azul, si ya capturo, fíjense mucho menos. Y si es verde, casi nada. Casi nada. Entonces, por eso es que se está apuntando al hidrógeno verde. Por eso es este crecimiento que se prevé que vaya a ser, ¿no? Y aquí están los proyectos que tenemos en el mundo, ¿no? Dice, en Norteamérica tenemos 19 proyectos. En Latinoamérica todavía pues vamos lentos, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que resolver. Europa, fíjense cómo está avanzando. 126 proyectos para producir hidrógeno, ¿no? Y Asia también va adelante. Nosotros somos los últimos. O sea, ahí tenemos camino por recorrer todavía. Muy bien. Y ahora las preguntas, ¿no? ¿Vamos a competir? O sea, ¿el hidrógeno va a desplazar? Por cierto, no, no. Por cierto, no. O sea, no va a haber un reemplazo total, ¿no? ¿Por qué? Porque los combustibles son fósiles, son los baratos, ¿no? Y toda fuente nueva es más cara. ¿Ok? Entonces, no se prevé un reemplazo total. Pero también tenemos que buscar una solución a la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Que se van a asociar las fuentes de energía. Se van a asociar las fuentes de energía
buscando la optimización en el costo, en la parte económica y también en la parte de emisiones. Obviamente, cualquier sustitución a la energía no renovable, a la energía fósil, a la fuente de energía fósil, implica menos contaminación. Y esto es lo que vamos a hacer. Imaginémonos, permítanme poner el puntero. Imagínense si ustedes tienen 100% gas, chicos, o sea, 100% gas, tu costo de generación puede ser esto, ¿no? Y si tienes otra fuente, por ejemplo, una fuente, la de carbón, por ejemplo, o no, este sería una fuente de generación renovable, va a ser más cara, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Normalmente dice, entonces vamos al gas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú haces un mix de esto, si bien es cierto el costo del gas está por acá y el costo de la otra fuente está por acá, puede haber una mezcla en diferentes, en las proporciones que minimizan el costo. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y esto cómo se conoce? Con el nombre de las sinergias, ¿no? Por eso yo estoy convencido de que no va a haber un reemplazo total, va a haber una combinación. ¿Y dónde va a estar el éxito? En encontrar la proporción de esa combinación que te baje los costos, para que ese reemplazo sea sostenible en el tiempo. Porque lo que queremos es que las cosas sean sostenibles, sean duraderas, ¿no? Ahora, las industrias tienen mucho que hacer, ¿ah? Las industrias tienen mucho que hacer. O sea, las industrias tienen que, uno, para ser sostenibles, tienen que operar con costos bajos. Y para operar con costos bajos no deben de tener desperdicio de energía. Si no tienen desperdicio de energía, van a consumir menos energía. Por lo tanto, si consumen menos energía, por algún lugar se producirá menos energía y si se produce menos energía, se contamina menos. O sea, las industrias acá tienen doble tarea. Uno, tienen que preocuparse por sus costos y lo otro, por ser más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación, fíjense, un proceso, ¿no? Hay mucha pérdida de energía, ¿no? O sea, las pérdidas de energía, por ejemplo, los aerorrefrigerantes, cuando quemas combustible en un horno, los humos se van calientes. Y todo eso se va al ambiente, ¿no? Es energía que se pierde. Pero esa energía que lo pierdes, ¿no? Los que somos ingenieros sabemos que hay que cerrar el balance de energía. Tienes que entregarlo. Tienes que entregarlo, ¿no? Y entregar, ¿qué cosa? Es consumir. Y cuando consumes energía, eso te cuesta, no es gratis. Pero consumir quiere decir que alguien más atrás lo ha tenido que producir. Y cuando se produce energía, se genera también contaminación. Entonces, fíjese la tarea importante de la industria, ¿no? Que al hacerse eficiente, hace eficiente a toda la cadena. Pero para ser eficiente, ¿qué tiene que hacer la industria? Tiene que gestionar el uso de la energía. Y eso se conoce como gestión energética. ¿Qué cosa? El concepto es muy simple. ¿Qué es gestión energética? Utilizar las corrientes calientes que quiero enfriar para calentar las corrientes frías que quiero calentar. Por ejemplo, señores, aquí está entrando la materia prima, fría, y la quiero calentar porque lo voy a destilar aquí. Y estos productos de acá que salen calientes, lo tengo que enfriar porque, pues cuando lo almaceno en el tanque, no tiene que estar muy caliente. Entonces, ¿qué hago? Uso este producto caliente que quiero enfriar. ¿Para qué? Para calentar esta materia prima. De esa manera, la materia prima llega más caliente al horno. Por lo tanto, en el horno voy a consumir menos combustible porque ya llegó la materia prima caliente. Fíjense, y si consumo menos combustible, quemo menos combustible, genero menos contaminación.
¿Ok? Pero la gestión energética no es simplemente decir, oye, vamos a hacer gestión energética. Es todo un proceso, ¿no? Y un proceso y una serie de compromisos que se tiene que asumir la empresa, los directivos de la empresa, ¿no? ¿Cómo se hace un proyecto de gestión energética en una empresa ya, ¿no? Primero, tiene que haber una comunicación. ¿Y quién da la comunicación? Lo tiene que dar el máximo representante de la empresa, ya sea el presidente del directorio o el gerente general, el máximo representante de la. ¿A quién? Lo tiene que dar a toda la organización, a toda la organización. Cuando digo a toda la organización me refiero hasta a los señores que hacen limpieza en tu planta, que posiblemente no sean de tu personal, posiblemente sea tercerizado, ¿no? Para que un proyecto de gestión energética tenga resultados buenos, tienes que mentalizar a todos, a todos, a todos. Acá no hay alguien que es más importante o menos importante, todos, ¿ok? ¿Y por qué lo tiene que dar la más alta autoridad? Porque eso implica compromiso de la alta dirección. Porque luego se tiene que desembolsar dinero. O sea, esto no es gratis. Esto implica desembolso de dinero. Claro, es un desembolso que haces hoy para recuperarlo después, ¿no? Porque dices, oye, ahora estoy perdiendo energías. Entonces hago mi estudio y instalo unos equipos para recuperar esa energía, entonces voy a ahorrar energía. Entonces esos ahorros futuros sirven para cubrir estos gastos que has hecho en el presente y tal vez cubran de más, con lo cual te da rentabilidad. Y también tienes que contratar pues grupos expertos, ¿no? De fuera, expertos en gestión energética, ¿no? Que son los famosos auditores, ¿no? Los famosos auditores, que te cuestan, ¿no? Y esos auditores son los que van a formar a tus auditores internos, porque tienes que tener auditores internos, ¿no? Luego, cuando surjan las propuestas, esas propuestas que te dicen, de esta manera puedo ahorrar energía, de esta manera puedo hacer esto, cuestan. Entonces, ¿quién los va a aprobar? La dirección. Esas inversiones, esos gastos operativos los va a aprobar la. Por eso es importante el compromiso. Si hay un momento en que la alta dirección no muestra compromiso, todo se derrumba, todo se cae. Ese es lo primero que hay que hacer. Luego, chicos, luego tenemos que hacer, para ver si estoy bien o estoy mal, tengo que saber cómo estoy, ¿no? Entonces tengo que hacer un análisis de cómo está mi situación en la compañía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Medir todas las variables. ¿Y qué pasa si algunas variables no las mido? Porque no tengo instrumentos. Pues lo que no se mide no se controla. Entonces tenemos que instalar la instrumentación que nos falta y ponerlas a punto, o sea, calibrarlas, ¿no? Y una vez que ya tenemos todas las variables medidas, empezamos a hacer nuestro balance de materia y energía de nuestro proceso. Y ahí empezamos a saber los consumos, cuánto estamos consumiendo, ¿no? Sacaremos índices de consumo y también podemos identificar cuánta pérdida de energía tengo, ¿no? Y qué otras ineficiencias, porque ¿se acuerdan? Todas estas salidas son pérdidas de energía. Ya si he medido temperaturas, he medido flujos, puedo saber cuánto estoy perdiendo. Muy bien, ya sé cómo estoy, pero yo no sé si estoy mal o estoy bien. ¿Cómo voy a saber si estoy bien o estoy mal? Comparándome. Y ese es el tercer paso, hacer el benchmarking. Compararte con instalaciones similares, ¿no? O sea, para que sean, pues, y la comparación tiene que ser en bases homogéneas. O sea, no vale que me compare, pues, yo una fábrica de jabón con una fábrica de embutidos. No sirve esa comparación. Tiene que ser bases homogéneas, ¿no? Este benchmarking me va a decir si estoy bien o estoy mal. Si veo que la otra empresa la está haciendo mejor que yo, quiere decir que yo puedo mejorar. Esta comparación, normalmente hay que compararnos con el mejor del sector,
esta comparación te va a decir las desviaciones y esas desviaciones son las que tú debes mejorar. Y habrán desviaciones que para mejorarlas necesitas inversión, ¿no? O sea, necesitas comprar un equipo, qué sé yo, ¿no? De repente necesitas un intercambiador de calor. O de repente simplemente es un movimiento operativo que no implica inversión, ¿no? Muy bien. Y una vez que has hecho, que has identificado esas desviaciones, tienes que evaluarlas. Después de haber hecho el benchmark, tienes que evaluarlas. O sea, identificas la oportunidad. Dices, voy a instalar un intercambiador de calor porque con eso voy a ahorrar tanto de consumo de combustible. Haces tu evaluación, haces tu flujo neto de fondos, o sea, haces tu análisis de rentabilidad. Oye, la inversión del intercambiador se recupera con el ahorro de energía que voy a tener, con el ahorro de combustible. Sí, instales el intercambiador. No, no se recupera. No se instala. No se instala, así de simple. Entonces, hay acciones que son inversión y hay acciones también que son operativas, ¿no? Que son simplemente análisis beneficio-costo, ¿no? ¿Ok? Y aquí nuevamente entra la alta dirección. Porque seguramente en un proyecto de estos van a haber muchas propuestas, ¿no? O sea, aquí las propuestas es de todos los profesionales y no profesionales que existen en una empresa. Son los que ven las oportunidades que pueden hacer, ¿no? No es un grupo, una élite nomás que hace esto. No, esto cualquiera puede proponer. Entonces, y una empresa pues tiene recursos limitados, ¿no? Y posiblemente todas las propuestas requieran mucho más recursos de los recursos limitados que tiene la administración. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración? Tiene que priorizar. Tiene que priorizar y tiene que calendarizar la ejecución. Nunca le debe decir a una persona, tu proyecto no se va a hacer porque es menos rentable que el otro. Lo que le tiene que decir es, oye, vamos a hacer el proyecto de tal persona primero porque da más dinero. Y con ese dinero que nos da ese proyecto, luego vamos a hacer el tuyo. O sea, aquí la motivación es sumamente importante. Y muy bien, y ahí no termina, ¿no? Ahora hay que darle seriedad al proceso. ¿Y cómo se le da seriedad al proceso? Haciendo seguimiento a las mejoras. Yo hemos aceptado, hemos implementado una propuesta, luego de 6 meses, de un año, vamos a evaluar si lo que se está obteniendo con esa propuesta es lo que se dijo en la propuesta. Eso le da seriedad para el futuro, ¿no? Para que no se presenten propuestas, pues, poco serias, ¿no? Y nuevamente se vuelve el ciclo, nuevamente vuelves a compararte, vuelves a hacer los balances. ¿Y eso cómo se conoce? Como mejora continua, ¿no? Un proyecto de gestión energética no termina, sigue y sigue y sigue y sigue. Es la mejora continua. Y que aporta, o como les dije, a la sostenibilidad de las empresas. Muy bien. Ahora veamos, ¿no? El concepto de las sinergias, ¿no? Es una idea que va a preponderar en el futuro, ¿no? Sea, no vamos a desplazar totalmente una fuente de energía, la vamos a utilizar en conjunto, buscando un punto óptimo, una relación de las diferentes fuentes que sea óptima. El hidrógeno puede ser un buen aliado para aquellas fuentes discontinuas, ¿no? Porque el hidrógeno se convertiría en el almacenador de energía, ¿no? Los combustibles fósiles van a seguir utilizándose, pero la presión de los ambientalistas va a seguir siendo fuerte, con lo cual tienen que desarrollarse tecnologías para que dañen menos al ambiente. Y esta misma presión ambientalista va a fomentar el uso de las energías renovables, ¿no? Y muchas energías renovables en el pasado tuvieron que ser subsidiadas por el Estado, pero estos subsidios van a desaparecer. O sea, tienen que ser autosostenibles las energías renovables. Y para eso está la tecnología que nos tiene que...
Y lo que decíamos, ¿no? Tenemos que optar por las sinergias, hacer esfuerzos por las sinergias. Y también hemos visto, oye, las empresas, las industrias tienen mucho que aportar, haciéndose eficientes en el uso de la energía, ¿no? Haciéndose eficientes en el uso de la energía. Y eso pasa por pasar a hacer sus proyectos de gestión energética. Y eso las va a hacer competitivas a las industrias, las va a hacer competitivas y sostenibles. Muy bien, eso es todo por mi parte. Yo nuevamente le quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por haberme dado esta oportunidad de hacer esta exposición y también a la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, es en especial en la persona de Sonia Cerrón, la ingeniero Sonia Cerrón, que es la que tuvo la amabilidad de llamarme por teléfono y decirme, Emilio, quiero que me hagas una charla. De verdad que se los agradezco y espero que la charla pues les sirva de algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Emilio Fermín, por su participación en este webinar. Le agradezco todo el tiempo que nos ha dedicado esta noche. Ya hemos aperturado el chat en el Zoom para las consultas o preguntas que tuviesen los asistentes en este momento. Si tuviesen alguna consulta a todos los asistentes el día de hoy, por favor, para que el ingeniero pueda absolverlas. ¿Podría indicarnos qué proyectos de hidrógeno verde se encuentran en desarrollo actualmente en el Perú? En el Perú ninguno. Ningún proyecto. ¿Se acuerdan que vimos en el mapas? En toda América Latina solo hay 5 proyectos. Solo hay 5, chicos. En toda América Latina, ¿no? Y en el Perú todavía no. O sea, tenemos muchas cosas que resolver todavía en el Perú, antes de pasar a esta forma de energía. Ujú. Muchas gracias, Erwin, por tu consulta. ¿Alguna otra consulta o pregunta que quisieran hacerle al ingeniero? A ver, ingeniero, vamos. En todo caso, ingeniero, todavía no tenemos más consultas, pero hay algunos detalles tal vez que no ha podido complementar en la exposición que normalmente puedan surgir ante ese tema que usted nos acaba de exponer. Yo simplemente, mm, o sea, tenemos que ser muy coherentes Ujú, y tener una visión global para poder hablar de los reemplazos de energía, ¿no? Por ejemplo, mucho hablan del boom de los carros eléctricos, ¿no? ujú, Los carros eléctricos. Los carros eléctricos necesitan litio y la minería de litio consume un montón de agua, consume combustible. O sea, en la generación de litio se va a generar CO2. Si bien es ujú, cierto, el carro eléctrico no genera contaminación, pero los materiales que se han utilizado sí han generado contaminación. Pues hay que tener una visión global, global. O sea, no vale mirar solamente la partecita bonita, ¿no? ujú, ¿Ok? Ese es un tema que tenemos que, por ejemplo, muchos hablamos del, del biodiesel, del alcohol, que que como vienen de las plantas, la planta absorbió el CO2 cuando creció, pues, ¿no? Pero en su proceso de fotosíntesis, y entonces esa planta ha consumido CO2 en lugar de generar. Pero no nos olvidamos que a esas plantaciones le hemos echado fertilizantes y que los fertilizantes se produjeron a partir del gas natural o del petróleo, generando CO2 en esa industria, ¿no? Entonces, no debemos perder de vista la visión global, o sea, hay que mirar toda la cadena. Es que aquí, cuando hablamos de reemplazos, de energía sucia, todo eso, simplemente la persona que quiere mostrar lo positivo ve la parte bonita de todo el área. Pero nosotros como ingenieros, como profesionales, tenemos que ser muy transparentes y analizar toda la cadena.
en toda la cadena si ha sido el efecto positivo de reducción de CO2 o no. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Ujú. Correcto, correcto, ingeniero. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos tan importantes, ¿no? A veces uno piensa que haciendo cosas más, al cuidado del planeta, creo que lo contaminamos mucho más, ¿verdad? Sí, a veces ocurre eso, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta que tuvieran nuestros participantes en el Zoom para hacerle al ingeniero, por favor? Mm, Creo que no. Creo que no, ingeniero, creo que eso es todo. No tenemos más consultas por el momento. Quiero agradecerle a nombre de la decana, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, de verdad por su participación esta noche, por haber colaborado con nosotros, con el Colegio de Ingenieros, con el Comité de Mujer Ingeniera, con AMIP también, que es un socio estratégico súper importante para nosotros, que nos ha permitido acompañarnos esta noche con usted. Había Muchísimas una última gracias. pregunta, Sofía. Ah, a ver, vamos a leerla. Sebastián, me parece. Buenas noches. ¿Cuál considera usted que sea la mejor energía o fuente de energía? Dependería mucho de en qué zonas estaría haciendo o proyectándose el uso de esas energías, A ver, prospectando el uso de esas energías. para mí una de las fuentes de energía limpias es la energía hidroeléctrica, ¿Mm? ¿no? Pero también tiene su impacto al medio ambiente, porque tienes que construir una represa, afecta a la fauna, afecta a la vida de los peces, ¿no? Afecta a la flora de la zona, pero es una fuente de energía que bien manejada puede ser constante, ¿no? Puede ser constante, ¿no? Y claro, dependemos de la intensidad de las lluvias para que sea constante. Pero es mucho más constante si dosificamos la represa que el caso del viento, de la energía eólica o la energía solar, que ahí dependemos del clima, ¿no? Dependemos del clima. Eso es, yo creo que no hay una mejor fuente de energía. Mucho depende de la situación. Por ejemplo, para un país que tiene mucho gas natural, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de los países árabes que no tienen agua, pues generar electricidad le sale mucho más económico a partir de gas natural. Y a ellos les sobra el gas natural. Este, pero al final, creo que lo que vamos a tener que llegar es a una asociación, aprovechar las sinergias. Y esa es la tarea de los ingenieros. Los ingenieros somos los que debemos encontrar ese punto en el cual el costo es mínimo, pero participando diferentes fuentes de energía. Y que la contaminación también se reduzca, porque no vale escoger un mix de fuentes de energía que abarate el costo y que incremente la contaminación. Tienen que cumplirse ambos. O sea, eso significa ser sostenibles, ¿no? Precios bajos y menos contaminante para ser duraderos en el tiempo. Correcto, correcto, ingeniero. Muchísimas gracias. A ver si alguien más se anima. Aquí. Julio consulta. ¿Uso eficiente de la energía con gestión energética? Sí, está afirmando, creo, no está preguntando. Ujú. Uso eficiente de la energía con gestión energética. Sí, aquí hay Así que hacer es. gestión energética. Si no hacemos gestión energética, nunca vamos a saber si estamos haciendo buen uso de la energía o no. Ujú. Correcto, correcto, ingeniero. A Yo me ver, hay acuerdo otra. mucho, ¿no? Cuando era Ujú. estudiante, ¿qué me decía mi mamá? Apaga la luz cuando salgas de tu cuarto. Esa es gestión energética, por ejemplo, ¿no? No necesitas la luz, apágala, no la consumas. Sin embargo, ahora, ¿qué hacemos? A ver,
El microondas está permanentemente enchufado. No lo estamos usando, pero está consumiendo energía. Ese relojito que ven, la hora que está en el microondas, está consumiendo energía inútilmente. No estamos, fíjese cómo la sociedad no es tan responsable. Mm. No somos tan responsables. Dejamos enchufado el televisor porque nos da flojera volverlo a enchufar. Está apagado el televisor, pero está consumiendo energía, ojo, está consumiendo energía. Es Es, verdad. Todo lo dejamos conectado siempre, ¿no? Y todo eso es así es, consumo. exactamente. La terma, el televisor, el microondas, los celulares, todo siempre está A veces enchufado. nuestras computadoras, o sea, Sí, claro. no la apagamos, o sea, la computadora entra, se duerme, ¿no? Está la pantalla oscura, pero está consumiendo energía y no lo estamos usando. Es una energía que se está desperdiciando, ¿no? Y esa energía que no tiene utilidad se está produciendo en otro sitio. Y para producir están generando contaminación. O sea, nosotros somos parte del problema. O sea, el ciudadano común y corriente también tiene que poner de su parte, ¿no? Ujú. Por Es ejemplo, verdad, hay que ser más responsables, ¿no, ingeniero? o sea, tenemos que ser responsables. Por ejemplo, yo ya no trabajo, pero cuando trabajaba, ¿qué hacíamos con mi amigo que vivía cerca? Le decía, un día me llevas tú y un día me llevo yo. Te llevo yo, ¿no? Te llevo yo. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos un solo vehículo, ¿no? Ujú. Cuando era mucho más cómodo que él fuera en su vehículo y yo en mi vehículo, pero contaminábamos el doble. Es más, nuestro bolsillo se perjudicaba porque consumíamos combustible que nos costaba. ¿Eh? Pero esas cosas tenemos que ir Ujú. aprendiendo y tenemos que ponerlo en práctica. O sea, Ujú. si no somos así de responsables, nos hacen una gestión energética en la planta, pues es como si nos ponemos la careta solo para la planta, pero afuera nos olvidamos, ¿no? Ujú. Así es. Es un consumo responsable, que es tarea de todos, ¿no? Exactamente, es como la seguridad, tarea de todos. Tarea de todos, efectivamente. Muchísimas gracias, ingeniero, No, gracias por a estar con ustedes. nosotros esta noche. Sabemos que hoy es un día muy complicado, todo el mundo quiere ir a sus televisores para la previa, pero queremos agradecerle. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por tan importante conocimiento que nos ha impartido esta noche. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Les queremos agradecer su asistencia a este webinar que el ingeniero nos ha podido dar. Los esperamos para nuestros siguientes eventos que tenemos, varios ciclos ya programados aquí en el Colegio de Ingenieros y con AMIP. Así es que los esperamos. Ingeniero, muchísimas gracias por su Gracias a participación. ustedes por la Tenga muy paciencia, buenas. sobre todo. No, a Adiós. usted, muy amable. Muchísimas gracias. Acá todos muy Adiós. buenas Adiós. noches. Hasta luego.